Buenas noches, chicos. ¿Pueden ver la presentación de Power? Buenas noches, Lick, sí Sí, se ve. licenciado. Perfecto. Bueno, avanzaremos un nuevo tema que tiene que ver con lo que se denomina el famoso costo de capital, la famosa tasa de descuento, la famosa tasa de interés que nos permite capitalizar o actualizar flujos de caja, la famosa tasa que nos permite comparar la tasa interna de retorno de un proyecto frente al rendimiento de nuestro dinero. Entonces, hasta aquí siempre habíamos hablado de un dato dado, es decir, de que nos daban el valor de la variable, pero ignorábamos cómo era posible poder ser calculado. Y eso precisamente ahora lo vamos a ver con la denominación del costo de capital. Y lo vamos a ver dos metodologías. Una metodología que incorpora, que utiliza variables propiamente de la empresa, y otra metodología que sobre todo es exclusivamente de información de mercado de valores. Por eso es que si hay algunos de los estudiantes que están en portafolios de inversión, ellos ya han visto la segunda metodología con un grado de profundidad mucho mayor de la que vamos a ver ahora. Y eso es los dos perspectivas que me permiten calcular el costo de capital con información de la propia empresa y con información de mercados de valores. ¿Ok? Pero vamos por orden. Primero, conozcamos cuál es la definición de lo que se denomina costo de capital. Vamos a presentar distintas definiciones. La primera nos habla que el costo de capital es ese beneficio que reciben todos los que ponen plata en la empresa. Es su premio que reciben los inversionistas al haber invertido en la empresa. Pero otro grupo que pone plata en la empresa, pero no como para formar parte de la misma, sino para prestar plata a la empresa, son los acreedores. Pero como sabemos que el dinero tiene un costo, los acreedores, los que nos prestan plata, nos cobran también algo más. En ese caso, hablamos de los intereses. Entonces, tendríamos básicamente dos grupos de los cuales la empresa obtiene recursos. Un primer grupo, los prestamistas, los terceros, que nos prestan recursos monetarios o materias aplicando una tasa de interés. Y el segundo grupo son los que ponen plata dentro de la empresa, los propietarios, los accionistas, los inversionistas, y que estos también reciben una retribución. Otra definición de lo que es el costo de capital nos dice, no es otra cosa que un promedio ponderado de las fuentes de financiamiento. Entonces, esta segunda definición, aunque es muy cortita, nos aporta un factor muy importante, que es la ponderación. Con lo cual nos está diciendo, no todas las fuentes de financiamiento tienen la misma importancia. Hay algunas que tienen más que otras. 3. Esta tercera definición nos hace recuerdo a lo que es la tasa interna de retorno, porque nos dice que el costo de capital es aquella tasa de descuento que hace posible que los dineros desembolsados hoy en el periodo cero se igualen a los desembolsos futuros traídos al presente. Entonces, eso es una definición propiamente de matemáticas financieras, que nos dice la plata de hoy
llega a ser igual a la plata del futuro, pero traída al presente. ¿Con qué? Con una tasa de descuento. Esa tasa de descuento viene a ser el costo de capital. Y finalmente, la cuarta definición nos habla de que el costo de capital llega a ser esa tasa interna de retorno que nos permite determinar la rentabilidad de un proyecto. Por eso es que en la anterior materia, en Finanzas 2, hablábamos de que cuando el VAN, el valor actual neto o el valor presente neto, se vuelve cero, la tasa que ha hecho posible que el VAN sea igual a cero, viene a ser matemáticamente la tasa interna de retorno. Entonces, esa tasa con la que ustedes lograron que el VAN se vuelva a cero, llega a ser ese costo de capital, que representa el precio de su dinero. ¿Cuánto van a cobrar por el uso de su dinero? Ese precio del dinero es el costo de capital. En este sentido, de manera muy general, podemos decir que la empresa básicamente tiene dos fuentes a los cuales acude para conseguir recursos. Uno es prestarse, lo que sabemos que es el pasivo, y el otro es aportar, lo que le hemos llamado patrimonio neto. Si nos prestamos de los llamados terceros, de los acreedores. ¿Qué nos van a cobrar estos? Una tasa de interés, que está simbolizada en la transparencia como ese K sub D. Ese viene a ser su costo financiero. Y por el otro lado, vamos a lograr obtener recursos colocando la plata propia, pidiendo al dueño, reinvirtiendo las utilidades, aportando nuevos socios, pero estos nuevos socios, que van a ser los accionistas, también van a querer su premio. Ese su premio lo estamos simbolizando con una K sub E. Pero en definitiva nos están diciendo que el dinero tiene su precio, no es gratis. A pesar de lo explicado, es posible tener fuentes de financiamiento, sobre todo de terceros pasivos, gratis. Sí, es posible. Sin embargo, son pocas las cuentas que tienen esa característica. Y dos, los importes de dinero son relativamente bajos. ¿Cuál es el ejemplo? Ustedes saben muy bien, por ejemplo, que en el caso de los servicios básicos, nos entregan la factura, sea de la energía eléctrica, sea de comunicación o de agua, y nos dan un plazo para pagar la factura, que normalmente oscila alrededor de 30 días. Si no pagamos esa factura, llega una segunda factura con la deuda anterior y nos conceden otros 30 días. Asumamos de que la empresa solo nos da plazo para pagar las deudas máximo de 2 facturas pendientes. O sea, si no pagamos 2 facturas pendientes, nos cortan el servicio. Entonces, si ustedes reciben la primera factura hoy, lunes, y mañana corren a pagar al banco o entran a la página web a pagar la deuda, pues estarán tranquilos, dormirán tranquilos porque saben que no les van a cortar. Pero si ustedes pagan de aquí en el día 30, igual escogen la forma que ustedes van a proceder a cancelar esa deuda. ¿Y cuánto van a cancelar? Lo mismo que pagarían mañana. En pocas palabras, no ganan nada
con pagar mañana que pagar en el día 30. Es más, la primera factura la van a cancelar exactamente con el mismo importe hasta el día 60. El día 60, ¿puedo ir a pagar las 2 facturas? Sí. ¿Puedo pagar una sola factura? Sí. ¿Por cuánto? Por el mismo monto. En resumen, no gano nada anticipando el pago. No gano nada. Distinto sería si me dicen, si pagas más antes de los 30 días, si pagas más antes de los 60 días, vas a pagar menos, ¿no? Eso es una cosa distinta. O distinto sería que me diga, si pagas mañana, pagas lo que está en tu factura, pero si pagas dentro de 3 meses, ese monto se va a indexar, se va a actualizar y por lo tanto va a ser mayor. Entonces, esos 2 escenarios son distintos, son totalmente diferentes, porque te están dando, en un caso, incentivos para pagar más rápido, o en el segundo caso, les están dando castigos para pagar más tarde, si pagan más tarde. Pero si no hubiese esa situación, estamos frente a pasivos financieros, a plata de terceros, que no cuesta nada. Y me puedo financiar pagando mi factura de luz en el día 60 y estaría beneficiándome con 60 días de uso de un dinero que no es mío, que es ajeno y que obviamente lo voy a pagar en el día límite. ¿Qué pasa si no pagan en el límite, digamos? Lo que va a hacer es que la empresa les va a cortar el servicio, les va a cobrar algo más, una reconexión, ¿no? A no ser, aún así, puede ser inclusive, aún así que no les corte el servicio, no les llega el corte del servicio, pero igualito ya les cobra. Entonces, en ese caso, la fuente de financiamiento era gratuito hasta el día 60, pero si se dejaron vencer y no pagaron y ahora tienen que pagar un algo más, esa fuente de financiamiento deja de ser gratuito y tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Ese algo más. ¿Me entienden? Entonces, en definitiva, cuando hablamos de pasivos, cuando hablamos de deuda, podemos encontrar en la vida diaria, en la vida real de las empresas, ciertas cuentas que son pasivos y que no tienen costo de capital, es decir, que no tienen un costo adicional, que la deuda no sube con el tiempo. Por lo demás, la mayor parte de las fuentes tiene un costo. Un costo que en algunos casos se llamará intereses, en otros casos llamaremos accesorios o multas o incumplimiento de deberes, como en el caso de impuestos, ¿no? Y si ustedes no pagan un dinero que han retenido en un plazo determinado, la norma les permite aplicar un conjunto de accesorios para cobrar más. Lo mismo a las retenciones de la AFP, los pagos a las prestaciones sociales, etcétera, ¿no? En el caso de las cuentas que conforman el patrimonio neto, eso sí, ahí todas las cuentas tienen costo de capital. Y entonces, con estas dos fuentes de financiamiento, la empresa puede llegar a costear, puede financiar toda la inversión acumulada que tiene, es decir, todo el activo. Bien, entonces, sobre esto es lo que vamos a hablar ahora. Cómo encontrar ese costo de capital. Redondeando, volviendo a lo mismo, ese costo de capital vendrá de deudas, habíamos dicho de pasivos, y si viene de pasivos, tendrá distintas denominaciones. Costos financieros, intereses, comisiones, actualizaciones, cualquier tipo de concepto que incremente la deuda a medida que pasa el tiempo. Y hablamos de
capital propio, es decir, la retribución que reciben los dueños, los accionistas, por haber invertido dinero en la empresa. Pero que todo dinero que entra a la empresa por parte de los dueños, de los accionistas, ¿tiene un costo? Sí, lo tiene. Aunque existan periodos, como hemos visto en los ejemplos, donde no se paguen dividendos. Puede ser que no se paguen dividendos ciertos años, porque la empresa ha planteado una política de reinversión, etcétera. Pero no puede ser al infinito. No puede existir una empresa que jamás pague dividendos. Si no, los accionistas se irían, ¿no? Bueno, entonces hablemos de qué manera podemos obtener ese costo de capital. Vamos a ver dos aspectos, dos metodologías con la cual calculamos el costo de capital. La primera va a ser la que se llama la WACC. WACC es la abreviación en inglés del costo promedio ponderado del costo de capital. O sea, WACC significa sacar un promedio ponderado de las fuentes de financiamiento que tenga la empresa. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos este método, el costo promedio ponderado de capital, significa que podemos calcular para cada empresa que se trate su propia WACC. No hay una WACC sectorial, no hay una WACC universal. Se calcula una WACC para cada empresa. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene sus propias fuentes de financiamiento. Algunas tendrán más pasivos, otras tendrán más patrimonio. Algunas tendrán deudas de largo plazo más importantes que las deudas de corto plazo. Entonces, cada empresa tendrá su propia estructura de financiamiento. Ahora, para calcular la WACC tenemos dos alternativas. Lo puedo explicar, lo puedo enseñar en 15 minutos o lo podemos hacer en 3 días, 3 sesiones, por lo menos. Claro, los resultados son totalmente diferentes. En la versión de 15 minutos, pues hace sonar como si el tema fuera realmente muy sencillo, fácil de entender, pero tiene un precio. Y el precio es que demasiado superficial. El otro método es más largo, es más pesadito de ser entendido, pero tiene un beneficio. El beneficio es que podemos calcular con todas las herramientas que hasta ahorita sabemos en finanzas y es mucho más detallado. Vamos a ir por la segunda opción. Y después que terminemos la segunda opción, vamos a enseñar por la primera opción, pero con la base de que ustedes ya me conocen el trasfondo que tiene el trabajar con datos ya agregados que va a tener la segunda metodología, que es trabajar en 15 minutos. ¿Ok? Pero no se preocupen, no es nada tampoco del otro mundo que no se puede entender, es simplemente aplicar algo que ya ustedes conocen, que es matemáticas financieras. Bueno, ¿cómo calculamos esta ponderación de donde E de sub D
llega a ser el costo de capital de los terceros, de los pasivos que habíamos hablado. Y le multiplicamos por una proporción, es decir, cuando ustedes me dividen D sobre B, D viene a ser el total de los pasivos. Y la B dentilabial viene a ser la sumatoria del pasivo más el patrimonio neto. Entonces, cuando ustedes dividen el pasivo sobre el total de pasivo más patrimonio neto, están sacando una proporción. Están sacando el porcentaje de recursos que tienen con terceros. En cambio, al otro lado, están dividiendo KP sobre B. ¿Qué viene a ser KP? Es el patrimonio neto sobre el total del pasivo más el patrimonio neto. Entonces, la sumatoria de estos dos porcentajes, un porcentaje les va a dar acá. El porcentaje de la plata que viene de terceros. Y el otro les va a dar el porcentaje de plata propia. Entonces, si dividen, perdón, si suman los dos porcentajes, les va a dar el 100%. ¿Ok? Por un lado. Por otro lado, decíamos, la R sub D es el costo de capital de la plata ajena. En cambio, la R K sub P es el costo de capital de la plata propia. Lo que habíamos dicho hace un instante, que la plata, sea ajena o sea propia, tiene su costo. ¿Cuál es ese costo? R sub D, la plata ajena, y R sub KP, la plata propia, el capital propio, como está ahí. Bueno, pero notarán que tenemos además para la plata ajena un factor que dice 1 menos T. ¿Qué viene a ser T? T viene a ser la alícuota, la tasa impositiva que se refiere al impuesto a las utilidades de la empresa, el famoso IVA. Entonces ahí vamos a multiplicar ciertos pasivos por 1 menos T. Si hablamos que el IVA en nuestro país es 25%, vamos a decir 1 menos 0.25. ¿Por qué se hace esto? Porque así como la metodología nos permite cuantificar cuánto es el costo del dinero, también nos permite identificar qué beneficios tiene la empresa cuando paga por el uso de ese dinero. O sea, ¿qué implica? Supongamos el caso más trivial, el caso más típico, un préstamo que hacemos con el banco. El banco me va a cobrar una tasa de interés, ¿no es cierto? Pero esa tasa de interés va a generar unos costos financieros, el importe de los intereses. ¿Dónde va a ir a parar esos intereses? Van a ir a parar a lo que nosotros llamamos el estado de resultados. Y el pago de los intereses al momento de liquidar el impuesto a las utilidades es deducible, que significa que me lo consideran para reducir la base imponible y pagar menos impuesto. Eso significa que sea deducible. Entonces, si nosotros tenemos costos financieros, baja la base imponible del impuesto a las utilidades y, por lo tanto, nos estamos siendo recepcionistas de un beneficio producto de sus costos financieros. O sea, el costo como es un costo, sí, lo voy a incurrir, pero al tener un costo también repercute en un pago de un menor importe de los intereses. Entonces, esto vale la pena explicarlo 20,000 veces
para que me entiendan cómo vamos a poder calcular qué pasivos le vamos a multiplicar por este factor 1 menos d y qué otros pasivos no lo vamos a hacer. Entonces, para eso nos vamos a ir al Excel, vamos a recordar algo que ya sabemos. ¿Pueden ver el Excel o no? ¿Sí o no? No leak. Ya. Entonces, cuando ustedes armaban o arman estado de resultados, ya hemos hablado de esto, pero hasta el cansancio, ¿no? Hemos aprendido en Finanzas 1, después hemos hecho proyecciones de corto plazo, en esta materia hemos hecho proyecciones de largo plazo y hemos armado permanentemente estados de resultados. Bueno, en el estado de resultados vamos colocando los distintos conceptos de acuerdo a la estructura que ya sabemos y decimos normalmente ventas brutas, todo lo que vendemos. A esto quitamos las devoluciones sobre compras, perdón, devoluciones sobre ventas. También quitamos descuentos sobre ventas. Y para que nos quedemos con lo que nosotros conocemos como las llamadas ventas netas. Luego sigue la historia. Decimos a las ventas netas que le quitamos el costo de ventas. Y si todo va bien, si los números son positivos, encontramos el margen o la llamada utilidad bruta. Seguimos con la historia, le quitamos todo el conjunto de gastos. No importa qué tipo de gastos existan, por centro de costos, por gerencias, por productos, por áreas funcionales, no importa. La cosa es que después que ustedes quiten los gastos, van a obtener otra vez, si tienen números positivos, lo que llaman la utilidad operativa. O si no quieren comprometerse a decir utilidad, dirán el resultado operativo. Con esto ya no digo si es positivo o es negativo, digo simplemente el resultado. Si es negativo, diré pérdida operativa y si es positivo, hablaré de utilidad operativa. Sigue la historia y decimos, le sumamos otros gastos, perdón, otros ingresos, los ingresos no operativos. Y le quito los otros gastos. Y encontramos lo que se llama el resultado o la utilidad antes de intereses, antes de impuesto. Luego, quitamos intereses o costos financieros, como quiera,
y obtenemos la utilidad o el resultado antes de impuestos. Y finalmente quito el impuesto y nos vamos a quedar con el famoso resultado o utilidad neta de gestión. Bien, ¿dónde vamos a incidir? Vamos a incidir en la base imponible del impuesto. ¿Cuál es la base imponible? Esta, la que estoy manchando con color naranja. En función a este valor, obviamente, si es positivo, pagaremos más o menos impuesto. Estoy hablando del IVA, no estoy hablando ni del IT, ni del IVA, no estoy hablando de impuestos municipales, estoy hablando del impuesto a las utilidades de la empresa. Cuanto más grande sea el número de color naranja, más grande va a ser los impuestos, ¿sí? Así de sencillo. Ahora, si yo tengo alguna operación cualquiera, llámese, por ejemplo, si un banco me presta dinero y el banco me pide, por ejemplo, que hagan un evalúo de un terreno que le estoy dando en calidad de garantía. Lo primero que me va a decir, bueno, mira, pareces buena gente, tú me dices que tu terreno vale $20,000, pero negocios son negocios. Así que aquí tienes una lista de expertos a los cuales nosotros como banco los reconocemos. Tú escoges cualquiera, obviamente tú lo tienes que pagar y le vas a pedir que se manifieste cuánto vale el terreno que nos quieres entregar en calidad de garantía. Entonces, estos peritos se supone que son los que conocen su trabajo, en este caso saben cómo valorar los terrenos y nos van a decir cuánto es el valor de ese terreno y nos van a dar una certificación. Eso el banco va a recibir y va a verificar si efectivamente el terreno vale $20,000 o por ahí cuesta $4,000 o por ahí cuesta $50,000, no sé. Pero lo importante es que el banco necesita confirmar el importe que pretendemos dar en calidad de garantía. Bueno, pero el evalúo, ese certificado no lo va a pagar el banco, va a salir de mi bolsillo, va a ser un gasto. Un gasto que no va a existir si es que no tuviéramos que hacernos el préstamo, ¿no? Porque si yo no voy al banco y dejo en mi calidad de hipoteca mi terreno, ese gasto del perito no existiría, pues. Solo existe cuando estamos financiándonos o cuando queremos prestarnos. Solo en ese caso existe. Ya. Pero si se da ese gasto, este gasto de pago de la comisión o el pago de los honorarios del perito, ¿dónde va a ir dónde lo van a registrar, chicos? ¿Dónde va a aparecer? Ya pues, señores, están entre finanzas 3, ¿cómo no van a saber? ¿Dónde va a dar? A ver, preguntaremos. Parece que no tenemos mucha audiencia hoy, el día de hoy, pero aquí hay casi 80 personas. Qué raro que nadie conteste. A ver, señorita Brigitte Cruz Flores.
Prenda su micrófono, Brigitte. Brigitte Cruz Flores. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Brigitte? Bien. ¿Dónde puedo ir a ver dónde se va a reflejar, dónde va a impactar ese gasto que tengo que pagar al experto que evalúe mi terreno? ¿Cómo es, Brigitte? Estoy pensando en un gasto. ¿No sería como una inversión también? Sí. ¿Tú inviertes pagando a los expertos su trabajo? ¿El certificado que te dan es una inversión para ti? Estamos muy débiles, Brigitte. A ver, Delia Choque Blanco. Delia Choque Blanco, prenda su micrófono, señorita. Señorita Delia Choque Blanco. Al gasto, licenciado, ¿Dónde lo vas a llevar? Al al gasto de los costos financieros. No, ¿acaso el pago de que le pagas al experto para que verifique cuánto vale tu terreno es un interés? ¿Dónde va normalmente? ¿Dónde lo llevarías? Tu primera opción estaba bien, al gasto. Bajará la plata que tienes en el banco si le pagas con cheque y por el otro lado, lo que va a hacer es subir el gasto. ¿Cuál partida del gasto? No me importa en este momento mencionar. Si es un gasto administrativo, si es un gasto comercial, si es un gasto general, no me importa. El punto es de que ese pago que tengo que hacer por culpa del banco que me está exigiendo la valoración de mi inversión, de mi terreno, no importa de cuánto sea, si es 1.000.000, si es $1.000 o es 1.000 bolivianos, no sé. Lo único que sé es de que va a venir a parar ¿a dónde? Aquí. ¿Sí? Al gasto. Aquí va a venir. ¿Y qué lo va a hacer? ¿Lo va a subir? ¿Lo va a bajar? ¿O lo va a mantener? Tú misma, la que me acaba de proponer eso. Ya, pues estamos hablando de cosas muy sencillas, muy lógicas. Lo va a reducir, licenciado. Lo vas a reducir. O sea, pagamos a alguien y eso hace que mis gastos en la empresa rebajen. Licenciado, Ah, ¿va a no, incrementar licenciado, los sí, gastos? va a incrementar en gastos. Licenciado, lo va a incrementar. Lo va a incrementar, ¿no es cierto? O sea, esto es muy obvio, o sea, no tenemos que decir de por qué. Es obvio que me va a incrementar. ¿Y qué pasa cuando los gastos se suben, se incrementan? ¿Qué pasa con este resultado que está con el color naranja? ¿Qué va a pasar con eso? Disminuye. ¿Va a ser igual? ¿Va a ser menos o va a ser más? Va a ser menos el monto de la cantidad de la utilidad antes del impuesto. Va a ser menos, ¿no ve? Porque el gasto me va a restar y por lo tanto mi resultado va a ser mucho menos de lo que tenía antes. ¿Sí? Entonces, si el resultado es menor, ¿qué va a pasar con este número, con el impuesto a las utilidades?
¿Qué pasa? Va a reducir. Y va a reducir su monto, licenciado. Tenemos tres opciones. Sigue siendo el mismo impuesto, sube el impuesto o baja el impuesto. Y la respuesta es que baja el impuesto. ¿Por qué? Porque su base imponible, que es el número que está con fondo naranja, está rebajando. Si está rebajando, entonces el 25% de ese nuevo monto rebajado va a ser una menor utilidad. ¿Me entiende? Entonces, por un lado, estamos como empresa absorbiendo este gasto aquí, que obviamente me baja mi utilidad, pero por el otro lado, en el tema de los impuestos, nos estamos obteniendo un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? El pagar menos impuestos. Entonces, esta operación, esto que nos está pidiendo el banco por culpa de ir a prestarnos plata del banco y dejar como hipoteca nuestro terreno, tiene dos componentes. Un componente que me va a hacer bajar el gasto y otro componente que me va a bajar el impuesto. Pero si baja el impuesto, es un beneficio para la empresa. ¿Me entiende? ¿Por qué es un beneficio? Porque va a pagar menos impuesto a las utilidades. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la fórmula de la WACC y les he mostrado que dice 1 menos T, es que precisamente vamos a ver en función al tipo de fuente, al tipo de gasto que hagamos, si ese gasto, si ese concepto me permite o no bajar el impuesto a las utilidades. Vamos a ver que hay algunos conceptos que no lo hacen y otros que sí lo hacen. Pero que lo que nos importa es de que vamos a tomar las desventajas como las ventajas de prestarse. O sea, vamos a registrar el gasto nuevo, pero también vamos a registrar el impuesto que dejamos de pagar. ¿Ok? Otro ejemplo. Podemos seguir con el préstamo. El banco, una vez que ha recibido todos mis papeles, lo ha revisado, lo ha evaluado, etcétera, etcétera, procede a darme el desembolso. Del capital que me está prestando. ¿No? Y me dice, ok, aquí está los $100,000 que me has pedido prestado. Listo. Me da un cheque o me lo coloca en mi cuenta. Esta variable me afecta en el estado de resultados. El desembolso de capital. ¿Me afecta o no me afecta? ¿Sí o no? No afectaría, licenciado, ¿Por qué? porque es un ingreso que no es producido por una actividad que realiza la empresa y no tiene... Eso sería. A ver. ¿Es un ingreso? Se nos fue Es un ingreso pudiendo definitivo, los dirás, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a registrar en tu contabilidad? Licencia afecta, A ver, ¿cómo afectaría? porque las cuentas de pasivo van a incrementarse, porque ya estamos recibiendo el desembolso, pero nosotros vamos a registrar en una cuenta de pasivo, en una
Deuda que ya vamos a tener que pagar y ya va a empezar a afectar en el estado de resultados. Ya, pero todavía no estoy hablando del pago. Estoy hablando solamente del desembolso del préstamo que te ha hecho el banco. Y la pregunta era, Licenciado, ¿afecta al estado de resultados? por mi parte no afectaría al estado de resultados. Al que llegaría a afectar sería al flujo de caja. Ya, ok, de acuerdo. Al flujo de caja le afecta porque va a haber una entrada de dinero, ¿no? Perfecto. Pero al estado de resultados, ¿afecta o no afecta? No afecta, licenciado. Al balance, Sí afectaría porque sería un ingreso de dinero que sería en parte de caja. y además, Se crearía ¿cuáles el son los pasivo. pasivos, no es cierto? Entonces, esta transacción, este evento, al estado de resultados, no va, no va, porque ni es ventas o ingreso, ni es costo, ni es gasto. Ninguno de esos es. ¿Por qué? Porque el desembolso lo que genera es, por un lado, como decía la compañera, va a subir probablemente bancos. Voy a tener más plata en mi cuenta. Ahí va a subir, ¿no ve? Pero ¿cuál va a ser su contracuenta? Su contracuenta va a ser una deuda, un pasivo, porque ahora yo tengo que registrar, no en el estado de resultados, sino en el balance general, una deuda que yo tengo. Y va a subir la deuda. Pero esto se está registrando en el balance general. Entonces, no impacta en ninguna de las cuentas del estado de resultados. ¿Me hace pagar menos impuesto el hecho que me estén desembolsando el capital? No, porque ni me mueve ventas netas, ni me mueve ninguna cuenta de costo ni gasto. ¿Estamos? Bien. Pero ahora, como todo préstamo tiene que pagarse, ¿qué es lo que pagamos? Lo que llamamos las cuotas periódicas, ¿no? ¿Y qué tiene una cuota periódica? Tiene dos componentes. Devolvemos parte del capital y pagamos intereses. Ok. El pago de una parte de capital, esto, ¿afecta al estado de resultados? Afecta, licenciado. ¿Cómo? Parte que afectaría al estado de resultados sería el interés. El Sí, pero no he capital, preguntado del interés, he preguntado del capital. el El capital capital. afectaría al balance general por la disminución del pasivo Muy y bien. ¿Qué más? por la disminución del pasivo y por la salida de efectivo del activo. Perfecto. Entonces, primera conclusión, cuando pagamos una cuota del préstamo, tiene estos dos componentes. Pagamos una parte de capital y pagamos intereses, ¿no? Entonces, el capital, el pago de la devolución de una parte del capital, ay, la devolución de parte del capital, de manera alguna me afecta al estado de resultados. Como dice el compañero, no importa de cuánta plata sea, no nos interesa. El tema es el análisis del impacto. Esto lo que me va a hacer es, voy a sacar plata del banco. ¿Y qué va a pasar con mi plata en el banco? Va a bajar, porque tengo que cancelar al propio banco el préstamo, el capital. Y mi deuda va a bajar, entonces el pasivo también va a bajar. Entonces acá no estamos hablando para nada del estado de resultados, estamos hablando del balance
general. Eso es con respecto al capital. Pero la cuota tiene otro componente que son los intereses. ¿Los intereses afectan al estado de resultados? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Porque van a venir a esta línea, ¿no ve? Y van a venir. ¿Y qué le van a hacer? ¿Subir, bajar o mantener? Bajar. ¿Va a bajar? Los costos financieros estoy hablando. Perdón, va a subir. Va a subir. La línea de costos financieros va a subir. Puede ser que no tenga nada ahorita, pero cuando esté pagando la cuota, los intereses van a venir a esta bolsa que se llama costos financieros. ¿Qué le va a hacer? Va a hacer subir, le va a incrementar. Entonces, a la línea de color con fondo de color naranja, que es la que me interesa, ¿qué le va a pasar? Sube, Naranja. baja, se mantiene. Le baja. Le baja. Va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque voy a tener más costos financieros. ¿Qué va a pasar con el impuesto? Va a disminuir. Va a disminuir. Y eso para la empresa es un beneficio, porque va a dejar de pagar menos impuesto. O sea, por un lado, la empresa está absorbiendo un mayor gasto, en este caso es el costo financiero. Pero por el otro lado, se está beneficiando. ¿Por qué? Porque va a pagar menos impuesto a las utilidades. ¿Me entiende? Entonces, esto que estamos, creo, 20 minutos tratando de explicar, es lo que necesito que ustedes me entiendan cuando vayamos a calcular el costo de capital a través de la WACC. Porque vamos a ver cada variable y vamos a hacer la pregunta, ¿esta variable le afecta al estado de resultados, sí o no? Si le afecta, tenemos que ver si nos hace pagar menos impuestos o más impuestos. Y en función a esa respuesta, vamos a ver si a la variable que nos toca analizar le vamos a multiplicar por ese paréntesis que decía 1 menos t. Para ese propósito esto. ¿Ok? Entonces, no se me olvide esta reflexión que acabamos de hacer en relación al análisis que vamos a hacer de cada variable para ver si lo multiplicamos por este 1 menos t o no lo multiplicamos. ¿Ya? Por otro lado, otra cosa que tenemos que dejar, pero bien clarito. Cuando ustedes están calculando la WACC, hemos dicho, entra cuentas del pasivo, ¿no? Que serían todas las que están sumadas en esta D mayúscula, y entran las cuentas del patrimonio neto, todas las que conforman este KP, que es el capital propio. Pero en esta D mayúscula, que son las deudas, solo van a entrar deudas o pasivos, que es lo mismo, solo van a entrar pasivos que tengan costo de capital. ¿Ok? Si no tienen costo de capital, no entra en la ecuación. Por ejemplo, esa alusión que hacíamos hace un momento de las facturas por los servicios, ¿no ve? Son una deuda que tenemos que registrar en el balance general. Diremos facturas por cobrar de La Paz, facturas por cobrar a Tigo, digamos. Ok, están en el pasivo. Pero mientras esas deudas no signifiquen que se va a subir la deuda porque estoy dentro de esos 30 o 60 días, ese es un pasivo, ese es un dinero que no tiene costo de capital. Entonces, si no tiene costo de capital,
no entra a formar parte de la WACC. En la WACC solo entran pasivos que tienen costo de capital. Si no tienen costo de capital, no es que la empresa se va a poner triste, al contrario. Cuanto más pasivos, cuanta más deuda, cuanto más dinero use gratis, mejor, mucho mejor. Pero para efectos de cálculo de la WACC, solo interesa pasivos que tengan costo de capital. Los que no tienen, ok, los seguiremos teniendo dentro del balance, pero no van a entrar como parte de la WACC. Entonces, no se olviden, no todos los pasivos al 100% entran en el cálculo de la WACC. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que hacernos? Es si ese pasivo tiene costo de capital o no. Si no tiene, no entra. Y si tiene, sí entra. Y así ustedes pueden pensar, por ejemplo, a ver, las empresas hacen retenciones, ¿no ven? Para los beneficios, para los retiros. Antes todavía se paga las retenciones que se hacen tanto patronales y laborales a la AFP Futuro, otros a la AFP Previsión. Y desde hace unas semanas atrás a la gestora pública, vamos, que se están registrando por primera vez. Pero la norma dice que nos permiten pagar ese dinero ¿hasta cuándo? ¿Alguien sabe? Un mes después. Un mes después, ¿no ve? ¿Eso qué implica? Que la empresa, si va a pagar el primer día del siguiente mes, le darán una palmadita en la espalda y nada más. Si va a pagar el día 30 del siguiente mes, va a pagar exactamente lo mismo, ¿no ve? Entonces, esa plata que yo retuve, yo la puedo hacer trabajar durante 3 días y la AFP no me va a cobrar un centavo. Entonces, yo tengo ahí un pasivo sin costo de capital, pero por 30 días. Si pago después de los 30 días, ¿lo puedo hacer? Lo puedo hacer, pues no hay ningún problema. Pero la AFP me va a decir, ok, te voy a recibir, pero como tú te has pasado del día 30, me va a hacer un cobro adicional. Ese cobro adicional ya representa un costo de capital. Entonces, a lo que voy es, hasta un cierto momento pueden haber pasivos que no tienen costo de capital, pero después de ese momento, después de ese periodo, sí tienen costo de capital. Todo depende de qué? Depende de las condiciones con las que esté la deuda. No, si tengo un proveedor por ahí que es un tipo descuidado y que yo le debo de una mercadería que me ha vendido, pero el proveedor no me hace ningún lío, no me cobra, no me llama, no dice nada, ya me ha dado la factura, me ha dado la mercadería. Pasa un mes, no viene el tipo. Pasa 2 meses, no hay ninguna reacción. Pasa 3 meses, tampoco. Pasa 6 meses y tampoco. Bueno, pues la empresa no lo va a ir a buscar y decirme, me estoy preocupado porque no te pago, ¿no? La empresa se va a callar hasta el momento que le vengan y le pidan por su obligación. Entonces, mientras no suba esa deuda en el tiempo, viene a ser una cuenta que no tiene, una deuda que no tiene costo de capital. Pero si no paga y después de 30 días sube un poquito, después de 60 días sube más, después de 80 días sube más, significa que tiene costo de capital. Si va subiendo a medida que pasa el tiempo, tiene costo de capital. ¿Ok? Entonces, a lo que volviendo. En la ecuación solamente entran cuentas pasivos que tengan costo de capital. En el segundo componente, que son el patrimonio neto, todas las cuentas, absolutamente todas tienen costo de capital.
Estamos hablando del capital de los accionistas comunes, el capital de los preferentes, el ajuste global al patrimonio, el resultado neto de gestión, las reservas, las utilidades no distribuidas. Todas las cuentas del patrimonio neto tienen costo de capital. Ahí no hay ninguna no hay ninguna separación o desagregación de decir hay cuentas sin costo o con costo. Todas son con costo. La única dispensación o cuidado que hay que tener es por el lado de los pasivos. ¿Ok? Bueno, entonces con eso creo que ya le hemos dado bastante para la parte conceptual y poder entender esta ecuación que determina este costo promedio ponderado del capital, ¿no? Otro temita súper importante es que el número, la WACC, el costo de capital que vamos a sacar, tiene que ser un costo después que hayamos hecho el cálculo del impacto que tiene, sea el gasto o sea el costo, pero también del beneficio que nosotros hayamos obtenido de pagar menos IVA. Por eso se habla que la WACC es después de impuesto. O sea, no estamos hablando del IVA o del IT, estamos hablando del IVA. Entonces, cuando tengamos que calcular la WACC, lo vamos a hacer tomando en cuenta el impacto que tiene una determinada variable, como hemos hecho el análisis hace un momento, si me impacta en el estado de los resultados, sea en la línea de algún costo o en la línea de un gasto, pero también el impacto positivo de pagar menos impuestos. Luego, la T minúscula, ya hemos hablado, es el IVA. La E de sub D, hemos dicho que es el costo de capital de los pasivos. La E de sub KP es el costo de capital del capital propio. Y después, lo que hemos hecho es dividir el total de pasivos con capital, con costo de capital, sobre la suma de pasivos con costo de capital más patrimonio neto, ¿no? Los dos famosos porcentajes. De tal manera que si ustedes suman la D mayúscula más la KP mayúscula, va a ser igual a la B dentilabial. Y la B dentilabial, ¿qué viene a ser? Viene a ser el total de los pasivos con costo de capital más patrimonio neto. Bien. Ahora la empresa tiene distintas fuentes de financiamiento. Una manera de clasificar esas fuentes de financiamiento es hablar de fuentes externas, es decir, de plata que viene de terceros, sobre todo. Puede venir de proveedores, puede venir de préstamos que nos dé una entidad financiera a corto plazo, o también nos puede dar un préstamo a largo plazo, o también podemos emitir bonos, ¿no? En todos esos casos estamos hablando de plata que está entrando de afuera de la empresa. Por supuesto, también podemos prestarnos a largo plazo a través de hipotecas, una forma clásica de préstamos de largo plazo. O también podemos hablar de fuentes internas. ¿Cuáles serían las fuentes internas para conseguir financiamiento? Más capital que colocan los accionistas, sean accionistas preferentes o sean accionistas comunes o ordinarios. Entonces les podemos pedir plata y les podemos decir, aporten más, compren más acciones. O la empresa, como hemos visto en el tema de la política de dividendos, podemos retener las utilidades y reinvertir dentro de la empresa. Recursos otra vez internos. Y finalmente, como parte de los recursos internos, también estará obviamente los resultados netos de gestión, los positivos, ¿no? Las utilidades que obtengamos. Entonces, lo que vamos a hacer ya en la próxima clase es ir calculando, nos vamos a dar ejemplos de cada una de estas fuentes de financiamiento
y vamos a ir calculando su costo de capital. Para llegar en cada caso a un costo de capital sin impuestos. ¿Ok? Y luego que tengamos varias fuentes de financiamiento, varios costos de capital, vamos a sacar su promedio ponderado. Eso es lo que vamos a hacer en las clases del día miércoles. Y como estoy viendo varias caritas que están bostezando, etcétera, deben estar cansados, vamos a dar una noticia y la noticia va a ser de que el día lunes van a dar su primer examen parcial. Va a comprender todo lo visto menos costo de capital. Pero ya vamos a fijar la fecha del examen para el próximo día lunes. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. En tanto, descansen. Nos vemos el día miércoles, muchachos. Que les vaya bien.